David Fleret es diputado nacional por Juntos por el Cambio y lo tenemos en conexión vía Zoom porque él está próximo a encabezar una reunión. Estamos grabando esta entrevista y vamos a charlar con él por unos minutos. David, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y toda tu teleaudiencia. Un gusto estar con ustedes. Gracias, muy amable. Bueno, ¿estás próximo a la última reunión de bloque? No va a ser la última. Nos queda todavía actividad legislativa hasta fin de año. Estamos en medio de, iniciando en realidad, en la Cámara de Diputados en el día de hoy. Tuvimos hasta hace unos minutos atrás el primer plenario de la Comisión de Previsión Social y Presupuesto tratando la propuesta de movilidad jubilatoria que ha presentado el gobierno, que ya tiene media sanción del Senado y que se inició hoy el tratamiento en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Y bueno, iniciando una reunión de bloque que tiene que ver también con este tema y con otros que posiblemente sean parte de la agenda legislativa en la próxima semana, que todo indica tendremos dos sesiones, una el día 28 y otra el día 29. ¿Cómo llegan a este fin de año, David, desde la oposición? ¿Qué balance hacen ustedes como oposición al gobierno y qué balance hacen del país también, no? Bueno, sin duda que tenemos o estamos llegando al final de un año muy difícil, muy complicado. A ver, yo estoy convencido que en definitiva la pandemia y las decisiones del gobierno que nos han metido en esta cuarentena eterna, y que por supuesto no hay que quitarle valor, en definitiva al gobierno le ha servido también para disimular los magros resultados de este primer año de gestión. Es difícil desagregar, ¿no? Es difícil desagregar ambas cosas, pero vamos a un tema puntual, jubilados. Sí. Por ejemplo, la decisión que el gobierno tomó respecto a los jubilados es previo a la pandemia, es previo a mediados del mes de marzo, cuando se inició todo este proceso. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, en enero del año pasado el presidente con un DNU suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria y dispuso dar los aumentos por decreto de necesidad de urgencia. Llegamos a fin de año y ese decreto lo que ha provocado es que en el mejor de los casos los jubilados pierdan más de un 11% en el valor real de sus haberes. Otro ejemplo te doy. La situación energética, que para la provincia de Neuquén es tan sentida, tan importante respecto a todo lo que provoca en la economía de nuestra provincia, en las finanzas públicas, en el proceso económico que vive nuestra provincia. Ya desde antes de la cuarentena, antes de la pandemia, el gobierno, las pocas señales que dio al respecto fueron señales confusas, contradictorias, menospreciando incluso el desarrollo de Vaca Muerta. Recordemos los famosos dichos del presidente, de algunos periodistas cercanos, los contrapuntos entre el ministro Culfas y el presidente de YPF. Bueno, mencioné dos claros ejemplos que tocan la vida de muchos neuquinos y de millones de argentinos, que la pandemia lo que vino a hacer es a provocar un mayor daño del que ya había o estaba provocando el gobierno con sus decisiones. Entonces llegamos naturalmente a fin de un año donde gran parte de las variables se han derrumbado, y lo peor, Alejandro, yo diría, no es solamente la situación de profunda crisis que hoy vivimos desde lo social, económico, sanitario, sino fundamentalmente la falta de perspectiva, la falta de claridad de cómo empezar a desandar este camino y salir
de este proceso perverso de crisis que tenemos. Y ahí el gobierno tiene un rol central, fundamental, y tenemos un gobierno que se contradice, un presidente que dice una cosa y hace otra, horribles son las señales que le damos a los que pueden llegar a venir a invertir. Entonces estamos terminando un año muy difícil, con un escenario y una perspectiva muy complicada también. Desde el macrismo se ha dicho y se ha relacionado siempre a los movimientos o a algunos movimientos de este gobierno nacional como un camino hacia lo que ha sido o es Venezuela. La oposición es también de similares características a la que está o a la que permanece en Venezuela. Tendríamos que comparar momentos comparables, digamos, ¿no? Lamentablemente el pueblo venezolano y Venezuela como nación, como país, hoy está en un estado terminal. En todo sentido, desde el punto de vista económico, social, la disgregación social, la marginalidad, y desde el punto de vista institucional ni hablar, ¿no? Un régimen absolutamente autoritario. Entonces, lo que tendríamos que hacer es compararnos quizás con la Venezuela de hace 15 años o un poco más, donde inició un proceso muy similar al que pretende convalidar el actual gobierno, cooptando al Poder Judicial, modificando sustancialmente la composición de la Corte Suprema de Justicia. Ese fue el puntapié inicial del entonces presidente Chávez, modificar el Tribunal Supremo, que es el tribunal con mismo rango de la Corte Suprema, y a partir de allí empezar a cooptar los distintos ámbitos de los tres poderes del Estado. Nosotros estamos en un estadio previo, te diría, pero con el serio peligro de que una parte importante del Frente de Todos quiere ir a ese lugar, quiere profundizar ese camino. Y esto no es una opinión, esto no es una lectura subjetiva que puedo hacer yo, o podés hacer vos como periodista, o puede ser un ciudadano. Esto tiene que ver con hechos concretos. Esto tiene que ver con decisiones del gobierno, muchas de las cuales, o la gran mayoría de las cuales, nosotros, desde el rol opositor que tenemos y desde el rol legislativo, las hemos denunciado y hemos utilizado las herramientas que están a nuestro alcance para poder atenuar o para poder detener esta avanzada institucional del gobierno sobre los tres poderes del Estado, especialmente sobre el poder judicial. Yo, digamos, me llama la atención muchas veces cuando uno plantea esto, algunos integrantes del gobierno hasta se molestan, pero la verdad es que estas decisiones tienen ese sentido, tienen esa dirección. Y bueno, me parece que no solamente Juntos por el Cambio, sino el resto de los actores opositores, hemos demostrado cierta cohesión y unanimidad en función de poder contrarrestar este avance. Si hay algo que el gobierno ha intentado de muchas maneras y no ha logrado, es diseminar al sector opositor más fuerte, más representativo, que es Juntos por el Cambio. Podrán algunos decir o tener distintas opiniones sobre Juntos por el Cambio, pero nadie puede decir que en este primer año que nos tocó ser oposición nos encontró disgregados, nos encontró diseminados. Todo lo contrario, estamos juntos, más juntos que nunca, y listos para seguir dándose estas peleas tan importantes para el futuro del país. ¿Por qué se ha perdido ese año de tregua o de changüín, ese cheque en blanco que se estilaba dar entre un gobierno saliente o un sector gobernante que salía del gobierno e ingresaban otros? ¿Qué fue lo que pasó que se ha perdido esa acción en la República Argentina, David?
Mira, Alejandro, te lo digo como un observador de la realidad por un lado y también porque me ha tocado en estos últimos años, al estar involucrado, también ser parte. A mí me parece que en un proceso electoral, eh, quienes son candidatos levantan demasiado la vara y la expectativa frente a la ciudadanía de lo que se comprometen o pretenden hacer si llegan al gobierno. Yo creo que esto no está ni bien ni mal. El problema es cuando a ese que levantó tan alto la expectativa le toca gobernar y en su gobierno no está a la altura de las circunstancias, no está a la altura de la demanda, no tiene un plan para llevar adelante, tiene un entorno y un equipo mediocre, falto de experiencia, falto de peso político. Y si encima a eso le agregás que esa persona, en este caso el presidente de la Nación, que prometió, por ejemplo, aumentarle a los jubilados de movida, y lo que ha hecho es cercenarle y devaluarle su haber jubilatorio, que planteó unir a los argentinos y todas sus decisiones son de grieta y de mayor diseminación de la sociedad argentina. Si este presidente hoy dice va a haber vacuna el 20 de diciembre y hoy, pasado el 20 de diciembre, todavía no hay resolución sobre el tema, y así podría seguir y seguir y seguir y seguir, bueno, esas expectativas que eran muy altas, al poco tiempo de andar en la acción de gobierno, no solamente no se cubren, sino que se va por un camino opuesto, la sociedad no lo tolera. La sociedad rápidamente percibe que fueron solamente eslogan de campaña, o en algunos casos hasta buenos deseos. Pero un país no se administra con buenos deseos, un país se administra con responsabilidad, con verdad, con convicción, con un rumbo claro. Y muy poco, te diría casi nada de esto, el gobierno nacional lo ha demostrado en este primer año. Ni siquiera, cuando tuvo ese gran apoyo de todo el pueblo argentino, de gran parte del pueblo argentino, de gran parte de la clase dirigente, no solamente la oposición política, sino también sindicatos, cámaras empresarias, organizaciones sociales. Recuerden ustedes cuando se inició todo este proceso de pandemia, el presidente tuvo una oportunidad de convalidar un liderazgo auténtico, un liderazgo genuino, un liderazgo, como el propio presidente decía, ¿no?, despojado de todo aquello mal que se hizo en la anterior etapa kirchnerista, y hacer realidad esa frase que acuñó él, ¿no? Volvimos mejores, volvimos para hacer las cosas bien. Bueno, rápidamente sus propios actos y decisiones de gobierno derrumbaron toda esa expectativa, derrumbaron toda apoyo que le dio una parte del pueblo argentino. Y bueno, los resultados no pueden ser otros más de los que tenemos hoy en la realidad, ¿no? David, ¿ustedes creen que la gente votó por Alberto y no por Cristina? Es difícil responder esa pregunta. Yo creo que una parte importante votó por Cristina y una franja de los sectores de la ciudadanía votaron por ese Alberto que se presentó como un presidente que venía a unir a los argentinos, que venía a ser un moderado, que venía a despojarse de la corrupción, de las falsedades en la gestión de gobierno. Yo creo que una franja votó por ese kirchnerismo duro y otra franja votó en la esperanza de encontrar en el presidente un dirigente, un presidente que gobierne con otros parámetros. Bueno, todo eso se derrumbó. A las claras está que los resultados del gobierno tienen que ver más con ese kirchnerismo duro, con la confrontación permanente, con llevarse puesta a la República, al Poder Judicial. Y hoy nos encontramos incluso con un gobierno con disputas internas que se llevan puestos los problemas de la Argentina. Un gobierno
esto quedó claro en el acto del otro día, ¿no? En vez de hablarle a los argentinos de cómo los ministros se van a remangar para colaborar con el presidente y resolver los problemas de la Argentina, encontramos a la vicepresidenta recriminándole a parte del gabinete no estar haciendo lo que ella espera que hagan, es decir, asegurar la impunidad. Entonces en el medio quedan millones de argentinos descolocados, defraudados, y eso, por supuesto, genera una enorme responsabilidad, renueva una enorme responsabilidad para otros sectores de la clase dirigente que entendemos pueden hacer mucho mejor las cosas de lo que ha hecho el presidente hasta hoy. ¿Qué se juega el año que viene en las elecciones legislativas? Yo creo básicamente lo que se va a jugar es permitirle al gobierno que profundice un camino cuyo final es Venezuela, o poner un freno de mano y frenar esta avanzada de impunidad y que el gobierno ha desatado hace ya un año contra los poderes de la República para concentrar mayor poder, para asegurarse impunidad y para cooptar los distintos ámbitos de la sociedad argentina. Mira, Alejandro, si uno repasa las distintas decisiones que tomó este gobierno hacia atrás, un poco abstraídos del tema de la pandemia, nos damos cuenta que se pretendió o se pretende modificar la Corte Suprema para asegurarse una mayoría, modificar la ley del Ministerio Público Fiscal para asegurarse cooptar a los fiscales de la nación, se pretende avanzar sobre la propiedad privada, se pretende hacer del poder central un poder hegemónico, avanzando inclusive sobre las autonomías provinciales y autonomías municipales. Quiero decir con absoluta claridad que este gobierno está avanzando contra el federalismo como ningún gobierno lo ha hecho en tan poco tiempo, concentrando poder, disciplinando y transformando a los gobernadores e intendentes en mendigos del poder central. Y eso también se pone en juego en la elección del próximo año. Si miramos para atrás, lo único que vemos es a un gobierno que ha pulverizado cualquier posibilidad de que tengamos inversiones para generar trabajo genuino y que a través de ese trabajo genuino cada familia argentina mejore su condición de vida. Estamos lejos de eso, más lejos de lo que estábamos en el mes de diciembre del año pasado. Entonces, creo que mucho de eso se va a jugar el año que viene en las distintas instancias electorales y me parece importante que la ciudadanía esté consciente de eso para que madure su decisión personal en función de estos parámetros que yo creo que son los más importantes. Usted cumple su mandato precisamente el año próximo y puede ir por su reelección como diputado nacional. ¿Ya lo ha definido? No, Alejandro, bajo ningún punto de vista. Es un tema que merece ningún tipo de evaluación hoy. Ni ¿Por qué yo, no? ni, ¿Por qué no? ni Si los temas cualquiera que esté en son mi tan situación. graves. Si los temas son ¿Cómo? tan graves, si los temas son tan graves, Sí. ¿por qué no decir que uno tiene ganas de participar y de seguir ocupando un lugar allí en el Congreso Nacional? ¿Qué lo invalida? ¿Qué es lo que qué es lo grave? Nada me invalida, ¿Qué puede nada. ser lo grave? No, nada me invalida a mí, nada invalida, vuelvo a repetir, a quien esté en una situación similar. Lo que digo es que todavía tiene que correr mucha agua bajo el puente y tenemos mucha energía y mucha atención que ponerle a todo lo que tenemos en los próximos meses. Estamos en una situación de una crisis muy profunda. A mi modo de ver, todavía no hemos llegado al fondo. Y nuestra atención, nuestro esfuerzo tiene que estar en ver desde el lugar que nos toca, desde el lugar que nos puso en su momento la ciudadanía, desde lo que nosotros le planteamos a la ciudadanía, qué podemos hacer en función de la situación que hoy tenemos y cómo podemos salir adelante. Por supuesto, luego vendrán o se precipitarán decisiones de esa naturaleza, pero me parece que poner
no tiene ningún sentido, y gastar energía y esfuerzo en cuestiones para las cuales todavía falta tiempo, por lo menos a mí no me interesa. ¿Qué es lo que ocurre en Neuquén? ¿Cómo está Juntos por el Cambio? ¿Qué diagnóstico tienen ustedes de la provincia y de la ciudad capital? Bueno, la situación de la provincia de Neuquén no es distinta a la del resto del país, ¿no? Si nos comparamos con quienes están peores, uno dice, podría ser peor, no estamos tan mal. Si nos comparamos con quizás distritos que están un poco mejor, nos preocupa. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que compararnos con nosotros mismos, ¿no? Y hacer un análisis y pensar en qué situación podría estar Neuquén hoy, aún a pesar del contexto nacional y de toda la profunda crisis que se está viviendo, si hubiéramos hecho cosas que no hicimos, o si hubiéramos hecho alguna de las cosas que se hicieron de manera distinta. Te doy un claro ejemplo. Fondo anticíclico. Nosotros propusimos, a vos te consta, lo hemos hablado en tu programa, hace más de 4 o 5 años, se lo propusimos a los neuquinos en nuestro plan de gobierno en el año 19, la conformación de 2 fondos, de un fondo anticíclico para justamente en situaciones como las que hoy estamos viviendo, como las que nos tocó vivir todos estos meses, que hayan recursos en el erario público para atenuar esos golpes o esos ciclos negativos en la economía pública. Y no lo tenemos. Vos fíjate, sancionó la legislatura una ley de fondo anticíclico cuando no hay recursos para fondearlo. Es decir, vamos a tener que esperar 2, 3 años hasta volver a tener fondos disponibles para empezar a darle vida a ese fondo anticiclo. Si lo hubiéramos hecho hace 3, 4 años atrás, 2 años atrás, creo que nuestra realidad hoy sería distinta. Entonces, creo que nos tenemos que comparar con nosotros mismos. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué no hicimos? ¿Qué podemos hacer mejor? Y yo creo que ahí se abre una brecha importante. Y lo que tenemos que hacer es darnos perspectiva de futuro. Me parece que eso es lo más importante. Es siempre importante en una situación normal, mucho más importante cuando estamos en una situación deprimida, con tantas dificultades como las que estamos hoy. Yo estoy muy preocupado, estamos muy preocupados. Justamente esta mañana tuvimos una reunión con los dirigentes de todos los partidos que conformamos Juntos por el Cambio. Estamos muy preocupados por el escenario futuro. Hoy la provincia vuelve a iniciar un proceso de endeudamiento y van no sé cuánto durante el año. Todo esto nos condiciona hacia el futuro, ¿no? La situación educativa, de los chicos que han perdido, y se entiende, ¿no? En esta situación de pandemia, de cuarentena eterna, prácticamente todo el ciclo lectivo. ¿Cómo vamos a retomar el próximo año? ¿Vamos a seguir igual? ¿O algo distinto podemos hacer? Nos pareció muy bien el fallo de la justicia que dio lugar a un amparo de padres en Villa La Angostura, por lo menos abriendo una puerta para iniciar un debate público. ¿Cómo vamos a continuar y a darle a nuestros jóvenes, a nuestros chicos, esa herramienta de la educación para el futuro, para su futuro y el futuro de nuestra provincia, de nuestro país? Me parece que son todos estos los temas sobre los cuales tenemos que reflexionar, sobre los cuales tenemos que decidir, y yo creo que esto no es privativo del gobierno de turno. Creo que esto es un debate, vuelvo a repetir, público, un debate legislativo, pero un debate público que hay que darse para poder entre todos encontrar las salidas más apropiadas. Bien, y en el ámbito municipal, Gaido anda muy bien, ¿eh? Me lo crucé al intendente hace unos días atrás, charlamos un ratito. ¿Y qué tal? Le pregunté esto que vos me preguntaste. Digo, ¿cómo terminás el año? Y vuelvo a repetir, todo depende con quién te compares. Claro. Todo depende con quién te compares. Si te comparás con La Matanza, está fenómeno. Si te comparás con la gestión de Pecci, y estamos complicados. Y te voy a dar 2 o 3 elementos. Primero, la envergadura de las obras públicas, por supuesto, no son de la envergadura
de las obras a las que Neuquén se acostumbró en los últimos años. Número 2, nos habíamos desacostumbrado hace 20 años a tener un municipio endeudado. Hoy tenemos un municipio con un inminente endeudamiento aprobado por el Consejo Deliberante, solicitado por el Poder Ejecutivo. Entonces, todo depende con quién te compares y con qué momento de la ciudad te compares. Y esto no es, digamos, no es una... Estoy tratando de reflexionar sobre las cosas que habíamos logrado como ciudad y que me parece importante, porque el vecino lo valora, poder resguardarlo. Este crecimiento permanente, dinámico de la sociedad neuquina, el uso cauto, responsable de cada peso que los contribuyentes aportan a las arcas municipales, el respeto, el saber escuchar, me parece que son todas cuestiones que la ciudad de Neuquén, después de mucho tiempo y de muchos años, había logrado y que no podemos perder. Creo que es con eso que nos tenemos que comparar, para no equivocarnos en el análisis, ¿no? Bien. David, más que agradecido con este momento, desearte una feliz Navidad y que encontremos todos juntos un mejor año. Bueno, te agradezco mucho, Alejandro, gracias por la oportunidad de compartir estos minutos y bueno, a todos los que están escuchando, siempre las fiestas y fin de año es un momento para reflexionar y yo creo que la reflexión que los argentinos, los neuquinos deberíamos tener en esta instancia es, bueno, en qué puedo contribuir para resolver la profunda crisis que tenemos. Y en esto siempre los que gobiernan tienen la mayor responsabilidad, siempre. Para eso el gobierno los elige, para eso el pueblo los elige, ¿no? A los que gobiernan. Pero creo que cada uno tiene algo para aportar desde el rol que le toca. Entonces nosotros como oposición vamos a seguir insistiendo en esto, vamos a seguir levantando las banderas que creemos aquellos que nos han dado la responsabilidad, nos han dado, pero creo que también cada uno desde el lugar que tiene en algo puede contribuir, en el debate, en la acción, en las decisiones. Así que bueno, te agradezco mucho, Alejandro, y que tengan todos una feliz Navidad, un mejor año 2021 para todos. Gracias, muy amable, David. Gracias, Buenas Alejandro. noches. Adiós. David Sleret ha pasado por Código Urbano. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, el último programa del año. Va a ser lunes 28. Ahora nos vamos, nos encontramos, les deseamos una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, a cuidarse, a respetar el criterio del cuidado de cada uno. Cuidémonos para el bien nuestro y para el bien de los demás. Recuerden que nuestra mejor vacuna es el cuidado. Lavarse las manos con agua y jabón permanentemente, cada tanto, barbijo, distancia, 1,5 metros, 2 metros. Podemos compartir, podemos disfrutar, podemos estar en un momento de alegría, de regocijo, pero también respetemos las distancias y recordemos que en ese momento también hay mucha gente que ha perdido a un ser querido por este bicho maldito. Así que también para ellos el abrazo, la consideración y el acompañamiento. Nos encontramos el próximo lunes. Hasta entonces.